Cuando han pasado 22 minutos después de las 8 de la mañana, ya estamos de vuelta en nuestro set de entrevistas para ampliar conocimientos en torno a la vida marina y el cuidado que debemos tener todos de nuestras especies, pues su preservación permite el equilibrio de los océanos. Para ello damos nuevamente la bienvenida a Julia Azanza Ricardo, quien es directora del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana. Profesora, reiterado los buenos días. Gracias. En este segundo tiempo queremos centrarnos en especies marinas que habitan en aguas cubanas, específicamente en un mamífero marino que es parte de la identidad de la fauna de la mayor de las Antillas. Cuba pues no tiene ballenas en sus mares, sin embargo tiene un mamífero marino en particular que exige atención y cuidado para que no se extinga. Hablamos del manatí, ¿cierto? Así es. Es decir, nosotros realmente dentro de la fauna marina de los mamíferos, como usted comentaba, están un grupo de especies que no, las ballenas no están entre las comunes, solamente se ven rara vez, aunque sí tenemos delfines, tenemos otra serie de especies, pero indudablemente el manatí es una especie que pertenece a otro grupo de mamíferos marinos que son los sirénidos, precisamente porque lo confundían mucho con las sirenas en épocas antiguas, y es una especie que es muy carismática pero muy vulnerable a la acción del hombre precisamente porque nada lento, porque es muy pacífico y realmente es una especie de gran importancia para la conservación. Háblenos de otras características propias del manatí. Pues sí, es decir, como comentaba el documental, son especies que pueden alcanzar grandes tamaños, es decir, de 3 a 4 metros y pueden llegar a pesar más de 1000 kilogramos. Precisamente por eso, de ahí su lentitud. Son especies que son herbívoras, por tanto, se buscan, van transitando por nuestras costas buscando sitios de alimentación propicios que pueden ir desde praderas marinas, es decir, zonas que están a mar abierto, hasta zonas de manglares donde suelen refugiarse y buscar agua. Sobre todo cuando están en época de cría, porque las madres protegen a los bebés para evitar su exposición a los depredadores, que en este caso es fundamentalmente el hombre. Son animales que carecen de extremidades posteriores, pero no la necesitan porque tienen una cola aplanada que les ayuda a movilizarse de lo más bien, y las extremidades delanteras las utilizan para adquirir comida del fondo y también para acicalarse en algunas ocasiones. Qué bien. Doctora Julia, actualmente el Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana, ¿qué programas realiza en favor de esta especie para evitar su extinción? Bueno, nuestro centro trabaja de conjunto con otras instituciones del país porque es un esfuerzo que debe ser nacional, que incluye, por ejemplo, al Grupo Empresarial Flora y Fauna, a todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y realizamos programas de monitoreo en las áreas donde se conoce la presencia de este animal, de este mamífero. Tenemos programas de marcación satelital, de marcación física y con radio. Tenemos un sistema de un programa nacional de avistamiento y de varamientos donde las personas informan inmediatamente que observan un animal y ya se pueden tomar las medidas pertinentes, como llamar especialistas para ver las condiciones, y si el animal está vivo tratar de liberarlo, o si no, bueno, sencillamente tomar toda la información biológica que sea posible. ¿Hay como un mecanismo creado para esto? Exactamente, tenemos un sistema de aviso a través de las redes, es decir, sobre todo a través de WhatsApp, teléfono y por supuesto personas de contacto, que las personas ya saben a quiénes llamar. Sobre todo tenemos un especialista en Villa Clara muy destacado en eso, que es el máster en ciencia de Eddie García, que es el que centra casi toda la actividad en este sentido y funciona muy bien el mecanismo de aviso. ¿Cuáles son los resultados investigativos más importantes que han obtenido en su centro para, a partir de estos, pues trazarse nuevas estrategias que eviten la extinción de los manatíes o las tortugas marinas que tan escasas están en la actualidad? Bueno, realmente en estos dos grupos, como son especies amenazadas, tenemos resultados, es decir, o estrategias similares. Primero, la caracterización de las poblaciones, es decir, esto es lo que le comentaba, los monitoreos, en ambos grupos se hacen estudios. Se han hecho un estudio de genética poblacional que nos ha permitido ver cuál es
fragmentación o la diversidad, cómo se distribuye en nuestro archipiélago. Y por ejemplo en el manatí hemos visto que realmente tenemos baja diversidad genética, pero que la compartimos con otros países del Caribe, por ejemplo Belice, México, Florida, incluso Puerto Rico. Es decir, que es una especie que trasciende en nuestras aguas y que hay que buscar su conservación a nivel regional. Y lo mismo sucede con las tortugas marinas, que desde el punto de vista genético tenemos ciertas similitudes con Florida y con México. Sin embargo, Cuba ostenta la mayor diversidad genética en toda el área, con más de 25 variantes genéticas. Por tanto, es una estrategia poder preservar esa diversidad dentro del área del Caribe. Y tenemos también, por supuesto, los programas de educación ambiental, que son muy importantes, el trabajo con las comunidades para la preservación de estas especies. Profesora, respecto a las restantes especies de nuestros mares desde el centro que usted dirige, coméntenos cuáles son las acciones que se realizan para el cuidado de dicha fauna marina que vive en las aguas que nos circundan. Bueno, nuestro centro tiene como estrategia el estudio de las especies claves y de sus ecosistemas. Partiendo de este principio, nosotros tenemos un grupo que se dedica a evaluar la calidad de los hábitats, sobre todo los arrecifes coralinos y las praderas marinas, y bueno, en este sentido se realizan investigaciones, por ejemplo, de los impactos del cambio climático sobre, por ejemplo, los arrecifes, las especies de corales, que debido a las altas temperaturas son sometidas a un proceso llamado blanqueamiento, en el cual perecen muchas especies si las temperaturas no bajan. Y entonces tenemos un sistema también a nivel nacional donde los mismos pobladores o buzos nos avisan cuando detectan este tipo de fenómenos. Y en cuanto a los pastos marinos, debido a la importancia para diferentes representantes de la fauna, pero también por las propiedades farmacológicas que pueden tener. Y bueno, en este sentido, entendiendo la calidad, cómo se encuentran los ecosistemas marinos, podemos entonces proteger mejor a las especies clave, que no solamente son las que hemos mencionado, sino también tenemos especies de interés comercial para la pesca, tenemos invertebrados, y bueno, en todos estos aspectos el centro tiene su incidencia. Y como cúspide tenemos el bojeo a Cuba, que fue muy notorio hace 2 años y que permitió una caracterización de todo el archipiélago cubano en cuanto a la diversidad de sus ecosistemas y también mucho intercambio con las comunidades locales para saber la importancia de sus mares. Profesora, ¿cuánto se conoce del trabajo de nuestras instituciones científicas en favor del cuidado de las especies marinas y también de su hábitat? Bueno, realmente nosotros trabajamos mucho para divulgar y para intercambiar nuestros resultados, como le comentaba, a nivel de comunidades, y afortunadamente gracias a las estrategias de nuestro Estado para llevar a cabo un gobierno basado en ciencia e innovación, pues hemos sido convocados con frecuencia para intercambiar y para plantear las mejores estrategias de conservación. Sin embargo, debemos seguir trabajando para la divulgación de nuestros resultados con el público en general, y escenarios como este realmente son muy propicios para dar a conocer los resultados que llevamos en materia de conservación del ámbito marino. ¿Y cuánto ayudan las investigaciones que realizan en su centro a un manejo más racional y digamos que también eficiente de los valiosos recursos del mar que atesora nuestro archipiélago? Explíquenos en tal sentido. Bueno, es decir, a la vez que nosotros tenemos una idea de, por ejemplo, problemas de calidad ambiental en determinadas áreas o especies que están siendo sometidas a ciertas amenazas, tenemos entonces la opción de informar a las autoridades pertinentes, entonces se pueden tomar medidas de manejo adecuado. Por ejemplo, tortugas marinas, cambio climático, sabemos que el incremento de la temperatura está afectando a los nidos, ya podemos informar a las autoridades en las áreas protegidas sobre medidas que pueden tomar, por ejemplo, traslado de nidos, conservación en sombra, y así sucesivamente con el resto de las especies que son objeto de nuestra investigación. Bueno, pues agradecemos su participación en nuestra revista de hoy. Gracias a la doctora Julia Azanza Ricardo. Jornada en la que utilizamos el pretexto del Día Mundial de las Ballenas para hacer un llamado al cuidado de nuestros mares y océanos, pues se debe evitar la contaminación de ellos en favor de un entorno saludable. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Le invito a que no se vaya y que se mantenga con nosotros y ustedes también, juntos al despertar. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de 60 tipos de plantas marinas, así como de algas, mangle
y lecho marino encontradas en aguas de poca profundidad. En algunas ocasiones comen peces que quedan atrapados en las redes de pesca. Su labio superior dividido les ayuda a sostener fácilmente su alimento. Un adulto puede comer hasta 50 kilos al día, representando tan solo el 9% de su peso. ¿Cómo se reproducen? Alcanzan su madurez sexual a los 9 o 10 años en el caso de los machos, las hembras a los 3 años. Aún así, es muy complicado distinguir un espécimen macho de uno que es hembra a simple vista. El apareamiento se da en el agua con diversas posturas. Una hembra puede estar rodeada de varios machos durante semanas. Estos compiten entre sí para determinar quién será el primero en aparearse. Por lo regular, la hembra intenta escapar de ellos, pero no lo logra. Finalmente, un manatí hembra puede copular con varios machos y no suele formar relaciones permanentes. La hembra da a luz a una sola cría que llega a pesar 35 kilos y mide de 90 a 120 centímetros de largo. Al nacer, la cría es dependiente durante 2 años. Solo ella es la encargada de cuidarla, protegerla y alimentarla de leche hasta que sus dientes sean lo suficientemente duros. A los 4 años se consideran adultos y pueden tener una increíble longevidad de 80 años. ¿Qué amenazas sufre? Como enemigos naturales tiene a algunas especies de tiburones, cocodrilos, jaguares y caimanes, pero en estos momentos han sido poco documentados. El hombre es el principal responsable del bajo número de manatíes que existen hoy en día en el mundo. Son cazados principalmente por su grasa y su carne, aparte de que sus aguas son contaminadas por sustancias tóxicas. Otro gran problema es que debido a la creación de fuentes artificiales de calor, los manatíes dejan de migrar y se instalan en esos lugares volviéndose dependientes. Cuando estas fuentes dejan de funcionar, las aguas se tornan heladas, por lo que estos animales mueren inevitablemente.